Muy bien. Entonces, bueno, pues la reunión de hoy es para hablar sobre los conceptos que se tratan en esta tarea 3 y, bueno, dejar claro qué nos piden en cada uno de los problemas. Así que vamos a comenzar y esta vez podemos comenzar a verlos en orden. Este, y bueno, cualquier comentario o duda que tengan es bienvenida. Entonces vamos a comenzar. Ah, mm. Ok, entonces en esta tarea tenemos un par de problemas que todavía están en el tema de programación dinámica y otros que son problemas de gráficas. Bueno, donde en este caso, cuando hablamos de gráfica, nos referimos a lo que suele ser llamado también grafos. Solo que en la UNAM, o sobre todo en la Facultad de Ciencias, hay una convención de llamarlas siempre gráficas, pero bueno, en otros lados pudimos haberlas visto como grafos. Y bueno, en el primer problema, es este problema que es como una fiesta, ¿no? Se llama la fiesta de oficina, algo por el estilo, ¿no? Que tenemos una empresa y está planeando, dice, una fiesta para sus empleados y, bueno, se le asigna una calificación de diversión a cada empleado, ¿no? Qué tan divertido es cada empleado, pero en este caso, la jerarquía de la empresa, el organigrama se puede ver como un árbol, ¿no? Donde la raíz es el presidente de la empresa, entonces esa jerarquía se ve como algo de este estilo, ¿no? No necesariamente es un árbol binario, solo sabemos que es un árbol. Ok, entonces el organigrama se ve algo de este estilo, es un árbol donde la raíz es el presidente de la empresa y tienen asignado cierto valor de diversión. Valor 1, el valor 2, valor 3, etcétera. Ok. Y queremos elegir un conjunto de invitados que maximicen la diversión total. Es decir, queremos elegir un subconjunto de estos invitados, tales que nos maximicen la diversión, es decir, que la suma de los valores que tiene cada uno de esos nodos, o sea máxima. Y justo la restricción que hace este problema interesante es que si un empleado es invitado a la fiesta, entonces su supervisor inmediato no puede asistir, ¿no? Porque no sería divertido que un empleado y su jefe estén en la fiesta, ¿no? El empleado no va a estar a gusto porque va a sentir que el jefe lo está viendo, lo está vigilando, entonces esto lo queremos evitar, ¿no? Y Es eso es decir, muy cierto, Nestalí. sí, ¿verdad? Sí, tiene sentido Sí, esa restricción en el problema, ¿no? es Entonces, muy sí. importante ese problema. Sí, exacto, si anda ahí, sí, entonces si está un empleado, el jefe no puede estar, ¿no? Quiere decir que si nosotros incluyéramos al presidente de la empresa, entonces tendríamos que descartar obligatoriamente a los subordinados inmediatos. Pero hay que tener precaución acá porque eso no significa
necesariamente que todos los del siguiente nivel tengan que estar invitados. ¿Ok? Y eso, ¿por qué no? Pues imaginemos que en una parte de nuestro árbol tenemos algo que se ve como de la siguiente manera, ¿no? Tenemos por aquí un nodo que tal vez tiene valor de diversión 10, y luego tenemos por aquí un par de niveles en los que la diversión es muy poca, ¿no? Digamos que este tiene 2 de diversión, y este de acá tiene 1 de diversión, ¿no? Hasta en los descansos se la pasa hablando de trabajo nada más. Dice, no, oye, pues aliviánate un poco, no te van a invitar a la fiesta. Pero justo un empleado directo de ese subjefe aburrido tiene un nivel de diversión muy alto. Ok. Entonces, justo en esta parte en esta rama, si esto fueran como todos los empleados de la empresa, pues a nosotros nos convendría elegir a este, pero no nos conviene elegir a este de acá, sino que nos conviene saltarnos ese nivel e invitar a este de acá, ¿no? Estos dos están maximizando. Entonces, esta observación es importante, ¿no? Que si nosotros decidimos que un nivel no va, eso no significa que el nivel inmediato esté obligado a ir, porque podría ser que más adelante haya otro nodo que si descartamos, como por ejemplo este nodo de valor 1, si a ese no lo invitamos, pues podemos invitar a sus subordinados inmediatos que podrían tener un valor de diversión mucho más alto. Entonces, no, para que quede bien claro, no significa que vayamos a agarrar uno sí y otro nivel no. Y luego este sí, y luego este de acá no. O sea, no necesariamente se va a ver como esto, porque podemos tener estos casos. Ok, entonces puede ser que nos saltemos 3, pero analizando como en este mismo, haciendo este mismo tipo de análisis, podría ser que nos saltemos 3. Digamos que este de aquí tiene 10, este de acá tiene 2, este de acá tiene 1 de diversión, da muy poquito. Luego este de acá tiene 2 y este de acá tiene 100 otra vez, ¿no? Bueno, pues aquí a ojo de buen cubero, como que se nota que estos dos sí tendrían que ir a la fiesta, ¿eh? Pero como que no va a haber mucha razón para saltarnos 3, ¿no? Porque si bien estos dos no pueden asistir de manera que agreguemos a estos dos nodos de valor muy alto, pues a este nodo de acá ya nada le impide, aunque su valor sea pequeño, nada le está impidiendo asistir, ¿no? Ok, es como una observación de que sí podemos ver que a veces está justificado saltarse 2 niveles, tal vez no necesariamente vamos a poder saltarnos más. Ok, hasta acá, todo bien. Supongo que pueden Sí, detenerme en cualquier momento. Ok, pues bueno, aquí lo tenemos, aquí este problema lo tenemos planteado como, pues sí, una fiesta en una empresa, ¿no? El problema abstracto detrás de esto se llama el problema del conjunto independiente de peso máximo. Sí, este problema nos dice que dada una gráfica con pesos en los vértices, se da una gráfica con pesos en los vértices, de 2, etcétera. Queremos encontrar un conjunto tal es que se maximice la suma de sus pesos, pero que no exista una arista uniendo ningún par de estos vértices del conjunto, ¿no? Por eso se llama independiente, porque van a ser elementos que no están conectados entre sí en la gráfica que nos den. Este problema en gráficas en general
esto que se conoce como un problema NP difícil. NP, bueno, NP hard. Son problemas que no tienen una solución en tiempo polinomial. No quiere decir que no hay una complejidad orden de una fórmula X tal que ese X sea un polinomio, sino que vamos a tener complejidades como de tipo exponencial o factorial que, pues bueno, ya se vuelven problemas muy difíciles de tratar, ¿no? Pero eso eso pasa en el caso general, en gráficas generales. Pero en nuestro caso, la gráfica sobre la que estamos trabajando es un árbol que tiene una estructura mucho más restringida que una gráfica general, ¿no? Para empezar, pues aquí no tenemos ciclos. Y aparte todos los árboles, pues son gráficas aplanables, ¿no? Que se pueden dibujar de manera que no se crucen sus aristas. Entonces tiene una estructura mucho más sencilla y por eso es que en este caso podemos encontrar en tiempo lineal ese conjunto independiente máximo, o sea, de peso máximo. Em, y bueno, eso es básicamente lo que nos están pidiendo en este problema. Eh, y ya dejando, bueno, ya dejando claro qué es lo que nos están pidiendo, entonces podemos tomar en cuenta justo las restricciones que tiene nuestro problema. Bueno, para la solución de tiempo lineal, existen estrategias de programación dinámica. Así que podríamos iniciar tratando de encontrar como una solución recursiva a este problema y luego encontrar cuáles son los problemas que se traslapan y agregar una solución de programación dinámica para evitar que se vaya a tiempo exponencial la solución que sea meramente recursiva. Si, por ejemplo, nosotros podríamos, para cada nodo, o sea, para verlo como programación dinámica, pues queremos encontrar cuáles son los subproblemas que se traslapan, ¿no? En la próxima ayudantía igual podemos profundizar un poco más en eso con otro ejemplo. Pero entonces podemos tomar como subestructuras, como subárboles en este caso, y encontrar soluciones parciales para esos subárboles y esas soluciones parciales utilizarlas para encontrar una solución global. Entonces nosotros podríamos tomar cada nodo como si fuera la raíz de su subárbol. Y podríamos nosotros tomar en cuenta, o para cada nodo, tener un par de valores. Es como el valor 1, podría ser déjame le doy mi nombre, X, valor bueno, valor máximo de diversión, cuando X sí está invitado, y podemos guardar otro valor, un segundo valor que sea el valor máximo, cuando X no está invitado. Sí podemos guardar ese par de valores para cada nodo y entonces tratar de usar una técnica de programación dinámica como de la memorización, es decir, de cuando ya tenemos el valor para este nodo, si después volvemos a requerir ese valor, pues lo dejamos almacenado para no tener que volverlo a computar, ¿no? Y así evitamos hacer una cantidad exponencial de operaciones. Este,
Y bueno, podemos entonces considerar estos dos valores, ¿no? Y para calcular el primer valor, pues nosotros sabemos que, bueno, si la raíz va a estar invitada, pues este valor va a ser igual al valor que tiene la raíz, más los valores máximos de los hijos cuando no están invitados. Es decir, ay, para obtener este valor 1, pues nosotros podríamos tomar en cuenta justo el valor que ya tiene este nodo, y a ese sumarle el valor máximo que tienen los subárboles de cada hijo cuando esos hijos no están invitados, ¿no? Que es justo este segundo valor que estamos definiendo, pero para sus hijos. Ok, sí, entonces, bueno, esa es como una posible estrategia, es lo que nos están pidiendo en este problema. No sé si hay alguna duda sobre qué es lo que hay que responder, o si esté todo claro hasta el momento. Todo bien por ahora, Néstor. Ah, perfecto. Entonces, como decía, aquí se trata de entender bien qué nos piden los problemas, y entonces la próxima ayudantía ya comenzamos a ver más sobre las soluciones, ¿no? También para darles tiempo de que empiecen a pensar en esas soluciones, y pues no nada más darles la pura pista sin que lo hayan intentado. Ok, entonces pasemos al problema 2, que es construir el árbol de Hoffman. Bueno, y en el problema 1, pues nos están pidiendo un algoritmo, ¿no? Entonces, ya saben, de explicar la idea del algoritmo y hacer el análisis de por qué es correcto y cuál es su complejidad. Y eso lo aclaro porque el problema 2 es un tipo de problema distinto. Aquí nos piden directamente, nos dan una frase y nos piden realizar una construcción que se llama el árbol de Hoffman. No sé si alguien ya haya investigado de qué se trata un árbol de Hoffman o este tipo de codificación. Bueno, más bien es una herramienta para codificación. ¿Alguien ya buscó de qué se trata? Creo que lo vimos en clase. Ok. ¿Me pueden recordar más o menos lo que recuerden sobre este árbol? Ok, entonces ya les digo. Pues aquí tenemos una cadena de caracteres si queremos encontrar una codificación que sea eficiente en su tamaño, ¿no? Es utilizar tan pocos símbolos y de tamaño tan pequeño como sea posible. Y lo que vamos a hacer para construir este tipo de árbol, pues va a ser darle prioridad a la codificación de los caracteres según las veces que aparezca, ¿no? Es decir, si un carácter aparece muchas veces, queremos que su codificación sea con pocos caracteres, porque como lo vamos a usar de forma repetida, si su codificación son cadenas más largas, pues vamos a terminar con una codificación a su vez más larga, ¿no? Entonces, bueno, queremos encontrar una codificación con unos y ceros, y si un carácter se repite mucho, queremos representarlo con una cadena corta. Pues lo que hacemos acá es contar las ocurrencias de cada uno de los caracteres, ¿no? Sería como nuestro primer paso. Entonces tomamos todas las ocurrencias únicas de los caracteres, bueno, no, perdón, no ocurrencias, tomamos como
cada carácter lo ponemos una sola vez y contamos sus apariciones. Entonces tenemos la E, la J, sigue una E, pero sí ya la tenemos. Ñ y el espacio en blanco. Y en este caso no tenemos ninguna, bueno, tenemos una ñ, pero no tenemos ningún carácter con tilde, que eso también, tenemos una E y tenemos la E con tilde, serían dos caracteres distintos. Ok, y en este ejemplo, pues la E aparece 4 veces, la J aparece una vez, la M aparece una vez, la P aparece 2 veces, la L una vez, la O 2 veces, la Ñ una vez, y el espacio aparece una vez. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar de nuestra lista, vamos a ir agregando, los nodos que representan caracteres como hojas, pero vamos a ir agregando de manera que la suma de sus valores sea mínima cada vez. Sí, entonces acá nos convendría tomando un par de valores que tengan, un par de nodos que tengan valor 1. Por ejemplo, digamos, pues tomamos el J y el M. Ambos tienen valor 1, entonces van a sumar 2. Ok, entonces estos ya los agregamos. Y si nosotros agregáramos, tenemos otros dos de valor 1, que son el L y el ñ. Si nosotros agregáramos uno solo de ellos y lo uniéramos con este nodo que ya está, tendríamos una suma 3, pero esa no es la suma más pequeña posible, ¿no? Porque si nosotros agregamos de una vez el L y el E y el ñ, estos suman 2, ¿no? Entonces, bueno, ese era un mejor paso. Ok, si nosotros tomamos estos dos, van a sumar 4. Pero si tomamos, bueno, van a sumar 4 y los que tenemos disponibles ahorita todos son de valor 2 o mayor, ¿no? Ah, no, si todavía tenemos este valor 1. Pues si agregamos el espacio, aquí tendríamos dos opciones que nos dan la misma suma, ¿no? Ya sea unirla con esto y que nos dé el valor 3, o agregar, por ejemplo, la O y nos da el valor 3, ¿no? Cualquiera de esas dos es válida según el algoritmo de código de Hoffman. Lo que queremos es que en cada caso el nuevo nodo generado tenga la suma mínima entre todas las posibilidades. Ok, si nosotros unimos algunos de estos, nos daría valor 5. ¿Es el más chico posible? Pues no, ¿verdad? Porque podemos agregar el AP, que tiene valor 2, unirlo con uno de estos y nos da 4. Y bueno, si checamos si hay más opciones, vamos a ver que ese es el más pequeño que tenemos disponible. Luego, si agregamos la E, el valor mínimo que nos va a dar es un 6, pero ya hemos visto que acá teníamos un 5, entonces nos conviene primero agregar estos. Ok, y ahora sí, si unimos estos dos, si unimos estos dos, nos va a dar un 9, pero ya hemos visto que si ponemos la E, ese nos puede dar primero un 8 con este 4. Ok, ese es más pequeño y ahora sí, lo único que nos queda es unir estos dos y obtenemos 13. Ok, esta es la construcción del árbol de Hoffman y ahora cómo obtenemos el código. Pues comenzamos a bajar a las ramas comenzamos a bajar desde la raíz a las ramas. Cada vez que bajamos por la izquierda ponemos un 0 y cada vez que bajamos por la derecha ponemos un 1 en la rama, en la arista.
Y ahora ya podemos recuperar el código para cada uno de los caracteres. Entonces, el código para E, pues bajamos del 13 al 8 por 0 y luego del 8 al E con otro 0. Ah, pues el código de E va a ser 0, 0. Luego el código de P va a ser 0, 1, 0. Y el código de L va a ser 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí en en este problema como tal, lo que tenemos que hacer es pues, construir el árbol y dar el código que le vamos a asignar a cada uno de los caracteres. Como tal, lo que se nos pide es la construcción, entonces en este caso bueno, no podemos dar análisis no se nos pide análisis de complejidad de cómo implementar este algoritmo para el árbol de Hoffman, nada más se nos pide la construcción, ¿no? Entonces, mostrar algo como lo que está bueno, completo, pero lo que está en pantalla, eso sería la respuesta que se pide en este caso. Ok, es no sé si lo han visto en clase, con este ejemplo, un par de ejemplos de la construcción del árbol de Hoffman. Y les recuerdo, si la O, por ejemplo, de próxima vez, que viene ahí, y la O de mano, como una tiene acento y la otra no, van a ser caracteres distintos. Ok. El siguiente problema. El siguiente problema también es, bueno, aquí tampoco vamos a tener que demostrar complejidad, ¿no? Porque lo que se nos pide es una demostración. Si los aristas de una gráfica tienen pesos distintos, entonces el árbol generador de peso mínimo es único. Bueno, primero, ¿qué es un árbol generador? Pues dada una gráfica cualquiera, esperemos que una más bonita que la que estoy dibujando yo. Ok. Aunque se noten los vértices y las aristas, me basta. Ok. Entonces, tenemos una gráfica cualquiera, ¿no? Un árbol generador va a ser va a ser una colección de aristas de esta gráfica, tales que conecten a todos los vértices de la gráfica, ¿no? Tal que formen un componente conexo con la mínima cantidad de aristas que va a ser un árbol. Es decir, queremos que entre cualquier par de nodos exista una trayectoria de aristas que hayamos elegido, pero que no existan ciclos. Por ejemplo, este sería un árbol generador. Ah, no, perdón, todavía no. Este, ay, por ejemplo, este sería un árbol generador. Es decir, que, elegimos una cantidad mínima de aristas que nos conecte a todos los vértices del árbol. Entonces, bueno, sí, perdón, de la gráfica. Entonces, si la gráfica tiene n vértices, el árbol generador, a ver, si la gráfica tiene n vértices, el árbol generador
tiene que tener exactamente n-1 aristas. Y bueno, aquí del dibujo se ve que hay algunos como cruces entre aristas, ¿no? Como pero es únicamente por la manera en la que está dibujado, el árbol. Que en realidad, podríamos traerlo y ponerlo, bueno, que sea línea recta, ¿no? Ese que estaba ahí podemos dibujarlo de esta forma, ¿no? Sí, solamente es un dibujo lo que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, este de acá también podríamos dibujarla de otra forma, de manera que no se pinte este cruce, ¿no? Pero lo que tenemos ahí es un árbol y es una gráfica sin ciclos y como tal podría ser dibujado sin cruces, como todo árbol. Bueno, entonces eso sería un árbol generador, ¿no? Elegir un conjunto de aristas tales que nos formen un árbol que una todos los vértices de la gráfica. Y ya si metemos esto de que sea de peso mínimo, ya estamos hablando de que tenemos una gráfica con pesos en las aristas. Como algo de este estilo. Entonces aquí ya tenemos una gráfica en la que cada una de las aristas tiene, bueno, cada una de las aristas tiene peso. Ya cuando tenemos una gráfica tal que cada una de las aristas tiene peso, ya podemos definir un árbol generador de peso mínimo. No, pues como en este ejemplo anterior va a ser una colección de aristas tales que unan a todos los vértices de la gráfica, pero aparte, entre todos esos árboles que pueden existir, queremos aquel tal que la suma de las aristas sea mínimo. Tal que la suma de los pesos de sus aristas sea mínimo. Ahí, bueno, en este caso no se nos pide un algoritmo, ¿no? Como tal, hay, bueno, varios algoritmos para hacer esto. Uno de ellos es tomar todas las aristas, ordenarlas por peso e ir tratando de meterla de menor peso posible que no nos genere un ciclo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como sea, pues primero metemos esta de peso 2, es la primera que metemos, no puede formar un ciclo. Luego metemos esta de peso 3, luego la de peso 4, pero cuando nosotros tratamos de meterla de peso 5, pues aquí se acaba de formar un triángulo, ¿no? Esto es el triángulo que tiene estos 3 vértices. Entonces esa de peso 5 no la podemos meter. No, ok. La de peso 6, pues se nos forma otro triángulo, ¿no? Otro ciclo. Bueno, no necesariamente tiene que ser un triángulo, sino un ciclo. Pero como nos está formando un ciclo, quiere decir que los 3 vértices que formaban parte de ese ciclo ya estaban siendo considerados por las aristas que estaban en el árbol hasta este momento. Pues esa de peso 6 no es necesaria. Ok. Luego la de peso 7, sí pudimos meterla. La de peso 8, esa tampoco nos está generando un ciclo, pero cuando queremos meter la de peso 9, esa sí nos cierra un ciclo, entonces no podemos meterla. Y esta de peso 10, también nos genera un ciclo, no podemos meterla y ya terminamos de procesarlas y eso nos daría un árbol generador de peso mínimo, ese algoritmo.
Como tal, nada más lo describí para encontrar aquí en este ejemplo un árbol generador de peso mínimo que sí lo fuera, pero bueno, ese es el algoritmo, o un algoritmo. Y aquí lo que nos piden demostrar es, si como en este ejemplo, todos los pesos de las aristas son distintos, entonces decir que va a existir un único árbol generador de peso mínimo, es decir, que si las aristas tienen pesos distintos, no va a existir un árbol que digamos no tenga una de estas aristas y tenga otra. Y pues justo lo que tenemos que utilizar como es la hipótesis de que los pesos son distintos. Tal vez en este caso lo que se me haría, bueno, depende como de lo que cada quien se le haga más sencillo. En este caso, tal vez a mí se me haría más sencillo tratar de demostrarlo como por contradicción. Como tomar dos árboles, T y T prima, y suponer, bueno, T y T prima distintos, y suponer que ambos son de peso mínimo. Pero como son distintos, pues tiene que existir una arista E que esté en T y no esté en T prima, y existe arista E prima que está en T y no está, perdón, que está en T prima y no está en T, ¿no? Y algo tendría que pasar bueno, esas aristas tienen que tener peso distinto, y dependiendo la que tenga peso mayor, pues tiene que haber como algo más en su árbol que no está en el otro, ¿no? Y ahí tenemos que utilizar la hipótesis de que los pesos son distintos y podríamos llegar a una contradicción. Sí, pero tal vez se pueda también por método directo, ¿no? Es como esto es lo que se me ocurriría a mí más pronto. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario como de qué se le ocurriría intentar, o lo podemos dejar para la próxima ayudantía en la que ya hablemos más de las soluciones. O sea, ¿algún comentario sobre este problema? ¿O si se entiende ya ahorita que nos piden? No es para aclarar, pues sí, lo que tenemos que dar acá es lo que se nos pide acá como tal, pues es una demostración, ¿no? Un argumento. Y pues por lo tanto acá no se nos pide dar complejidad de algún algoritmo para obtener ese árbol ni nada, ¿no? Simplemente decir por qué bajo la hipótesis de que todos los pesos de las aristas sean distintos, el árbol generador de peso mínimo va a ser único. Y ya. Sí, ¿alguna duda sobre qué se nos pide en este problema o continuamos? Continuamos. Perfecto. Ok, en el problema 4 dice que tenemos una red en forma de árbol. Y bueno, esa red está representando ahí unos equipos conectados justo por medio de esa red que tiene forma de árbol, ¿no? Que no tiene ciclos entre las trayectorias por las cuales se van a mandar ciertos paquetes de información. Ah, ok, entonces,
Sí, justo los nodos nos van a estar representando como clientes, con algunos equipos conectados a esa red y las aristas justo están representando las conexiones que hay entre ellos, ¿no? Los caminos de cables o de alguna forma de conexión física que existe entre esos clientes y queremos encontrar el par de nodos más lejanos. El par de nodos más lejano, ¿no? Entonces vamos a tener aquí unos puntos. Pues aquí tenemos tenemos una red que tiene forma de árbol. Y pues no necesariamente es un árbol enraizado, ¿no? Como en el ejemplo, bueno, como en el problema 1, aquí simplemente tenemos una red que no tiene ciclos, entonces ya va a ser forma de árbol. Y decimos que aquí entre estos nodos representan clientes que van a mandar paquetes de información de uno a otro. Entonces queremos encontrar cuáles son los dos nodos que están más lejos el uno del otro. En este caso serían estos dos o cambiarlo por este otro. Ya hablándolo de forma abstracta como un problema de gráficas, pues se trata de encontrar el diámetro del árbol o también se le llama la trayectoria más larga. Y recordemos que en un árbol nosotros podemos diferenciar entre nodos internos, que son todos aquellos que tienen grado al menos 2, es decir, que tienen al menos 2 vecinos. Si de repente digo algún concepto de gráficas con el que no estén familiarizados, me detienen, ¿no? Como ese del grado. Y es nodos internos y vamos a tener hojas, ¿no? Que son nodos de grado exactamente 1. Pregunta, ¿es posible que en una trayectoria más larga o en un diámetro, uno de los extremos sea un nodo interno? Me dicen, ok, ¿por qué no sería posible, Carmen? Porque si fuera interno, tendría otro vecino con el cual podrías hacer todavía más larga la trayectoria. Exacto. Esto no es posible. Y de entrada sabemos que estamos buscando una trayectoria entre dos hojas, ¿no? Y justo por lo que dice Carmen, si nosotros, digamos, pues vamos de un nodo y decimos que la trayectoria más larga es hacia otro nodo que es un nodo interno. Ok, pues hay una observación de que como los árboles no tienen ciclos, entre todo par de nodos existe una trayectoria única. ¿No? Entonces, si veníamos del otro extremo del diámetro a nuestro vértice azul, que es un nodo interno, como es un nodo interno, tiene grado al menos 2, ¿no? Y esa trayectoria única que lo une con el otro extremo puede llegar por una sola de esas al menos 2 aristas que tiene, porque es un nodo interno. Pues quiere decir que podemos tomar
la otra arista que tiene que existir, ya sea esta o esta, y esa nos va a permitir avanzar hacia otro vértice que aumenta la distancia al -1. Y ya ahí tenemos nuestra contradicción de que este nodo interno era un extremo del diámetro. Que entonces, con ese argumento ya podemos decir, pues fíjate que lo que nosotros estamos buscando, para empezar, es un par de hojas, ¿no? Y el par de hojas que estén más alejadas. De hecho, el profesor siempre suele explicar este problema de encontrar el diámetro, aunque lo hace como de forma, bueno, no sé si ya, y tal vez ya se los haya platicado, no sé si de este que ve el árbol como si fueran cuentas unidas por hilos, y que dice, bueno, primero agarramos cualquier cuenta y dejamos caer todas las demás mientras sostenemos esa, ¿no? Es decir, como que tenemos una cuenta, tenemos una cuenta y dejamos que caigan todas las demás, hasta que queden los hilos extendidos. Y luego dice, ay, ya que hicieron eso, pues ahora la cuenta que haya quedado más abajo, esa la agarramos y volvemos a colgar el árbol desde ahí. Y las dos cuentas, bueno, la cuenta que quede más alejada y de la que estamos sosteniendo, esas nos van a dar el diámetro. Ya les mostré ese ejemplo, si no, probablemente lo haga pronto. Bueno, justo como que esa observación nos da un algoritmo para encontrar para encontrar ese par de nodos más lejanos. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Sí, porque hay algo bueno, hay distintas formas de llegar a la solución de este problema, pero hay una propiedad que nos da como directamente una forma de encontrar la solución en tiempo lineal. Bueno, primero que decirlo, hay solución en tiempo lineal. Entonces, como primera pista, les recomiendo pensar en esta proposición. Que dice sea X cualquier nodo del árbol T y sea S un nodo más lejano con respecto a X. Entonces, S es un extremo del diámetro. Sí, la próxima vez podemos ver si alguien ya tiene un argumento de por qué eso es cierto, pero esto podría darnos ya la manera de aplicar un algoritmo conocido en gráficas, que en particular en árboles es de tiempo lineal, para encontrar estos elementos. Sí, aquí lo que estamos diciendo es imaginémonos un árbol cualquiera. Sí, y en ese árbol cualquiera tomemos
nodo cualquiera al que vamos a llamar X. Y para ese nodo X, nosotros encontramos otro nodo que sea uno de los nodos más lejanos a X, ¿no? Como este que sea de aquí, S. Y notemos que digo uno porque puede haber más de uno, ¿no? Por ejemplo, si este S fuera el más lejano, este de acá, S' también sería más lejano, que están a la misma distancia, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice un nodo y no el nodo, pero es simplemente un detalle, ¿no? Lo que estamos diciendo en esta proposición es que si tomamos un nodo cualquiera que se llame X, y de ese encontramos cuál es el más lejano con respecto a X, donde X era arbitrario, entonces ese más lejano va a ser un extremo del diámetro. Y pues eso ya nos da la forma de encontrar, ¿no? Porque si nosotros podemos encontrar a ese en tiempo lineal y después otra vez en tiempo lineal podemos encontrar el nodo más lejano respecto a ese, ya con esta proposición vamos a saber que es correcto que tenemos un diámetro. Pero les digo, esta no es la única forma, solo es de una observación que suele dar Jorge en las clases y que ya que la entiendes sí se ve bastante como muy, no digamos obvia, porque si no son cosas obvias estas, pero suena muy razonable, ¿no? Decir, pues sí, ¿no? Lo estiramos 2 veces y ya vamos a tener el diámetro. Bueno, pero hasta acá todo claro de qué hay que responder y más o menos entiende esta pista. ¿Qué opinan? Sí, sí, todo bien. Vale, gracias. Y pues, bueno, básicamente el análisis para probar esta proposición es, tomas ese nodo X, encuentras uno que sea más lejano y te fijas cómo se podrían unir las cosas que van pegadas a esta trayectoria. Ese sería como el análisis que se puede hacer. Pero bueno, ya después vemos un poco más de detalles sobre esto. Vamos a seguir avanzando sobre qué nos piden en los problemas. Ok, 5. Entonces aquí da dos árboles generadores. D y R. Encontrar la secuencia más corta de árboles generadores para llegar de uno a otro. Ok, notemos que aquí son árboles generadores, pero no se dice que la gráfica tenga pesos en las aristas, ¿sí? No son de peso mínimo ni nada, solamente son árboles generadores. Entonces digamos que tenemos una gráfica. Pues tenemos una gráfica que se ve más o menos como eso, ¿no? Esperemos que tengamos una que se vea menos fea, de hecho. Y nos dicen que acá vamos a tener un par de árboles generadores. Vamos a pintar uno con... Copia de esto. En la misma gráfica G, vamos a tener un par de árboles generadores. Digamos que uno de ellos se ve
este no es árbol generador. Uno de ellos, digamos que se ve de esa forma. Y el otro lo podemos poner pues, en azul y tiene que tiene estas otras aristas. Y nosotros lo que queremos encontrar es, digamos que este es, este de acá es T, este de acá es R, y queremos encontrar la secuencia más corta, tales que, bueno, este sería T0, y si nosotros, por ejemplo, agregamos a T0 esta arista azul que está en R, pero no está en T0. Y luego le quitamos, digamos, esta de acá, para que vuelva a ser un árbol. Acá tendríamos ya a T1, por ejemplo. Y luego si le agregamos otra lista de R y le quitamos otra que sea de T, tendríamos a T2. Sí, entonces queremos que sea una secuencia más corta, ¿no? Entonces lo que nos gustaría es que en cada paso, bueno, y para llegar de un árbol a otro, podemos agregar una arista y borrar una arista. Entonces, para que sea la secuencia más corta, nos gustaría que en cada paso quitemos una arista de T que no está en R y agreguemos una arista de R que no estaba en T. ¿Esto para qué? Pues para evitar hacer desperdicio, ¿no? Porque si quitamos una arista de T, pero agregamos una que no está en R, esa arista después vamos a tener que quitarla porque lo que queremos es llegar a R. Entonces, minimizar, que quisiéramos quitar arista de T menos R y agregar arista de R menos T. Si en cada paso podemos hacer eso, vamos a tener una secuencia que sea mínima. Bueno, para platicarlo brevemente, bueno, perdón, hasta aquí sí todo claro de qué nos están pidiendo. Bueno, aquí como tal sí nos piden un algoritmo, ¿no? Para empezar. Que encuentre la secuencia. Sí, entonces justamente hay que escribir cómo partir del árbol T y haciendo un intercambio en cada paso, llegar del árbol T al árbol R con la mínima cantidad de intercambios. Ahora sí, hasta acá sí está claro qué se nos piden. Sí, Sí, gracias. Ok. Bueno, una observación que va a ser muy útil acá. O sea, si tenemos que T, o en este caso T1, ya es un árbol generador, ¿qué va a suceder cuando nosotros agreguemos una arista de R menos T? Sí, ¿qué va a suceder, por ejemplo, si nosotros agregamos una arista como esta? Se ¿puedo perdería repetirlo? la propiedad del generador, de que fuese generador, ¿no?
A ver que al mismo tiempo que Javier había dicho algo también. Yo dije que se hace un ciclo. Ok. Este, bueno, es que como tal, la propiedad que se pierde es que sea un árbol. Y como tal también deja de ser árbol generador, ¿no? Pero seguimos tocando todos los vértices. Entonces, sí, más bien, o sea, sí deja de ser un árbol generador, pero justo porque se forma un ciclo. Entonces, justo es lo que tenemos que fijarnos acá es, como era árbol generador, ya tiene la cantidad máxima de aristas sin que se formen ciclos, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos una arista como esta, pues sí se va a generar un ciclo. Y, y otra pregunta, en ese ciclo que se forma, ¿podría pasar que todas las aristas de ese ciclo sean de R? No, porque R es un árbol generador, ¿no? Entonces no tiene ciclos. Ajá, No, pero sí podría, o no, no, sí sí, vas podríamos, ¿no? bien, o sea, de R no podrían ser todas de R, porque entonces R tendría un ciclo y ya no sería árbol generador, ¿no? Pero justo esa observación entonces nos va a decir que en este ciclo que se forma, en el ciclo debe tener arista, bueno, una arista de T menos R. Sí, al menos una, ¿no? Porque R no puede tener ciclos, entonces el agregar esta arista que es de R al árbol de T en el que vamos, se forma un ciclo, debe de existir una arista que no está en R. Y esa arista, pues la podríamos borrar y eso nos lleva a, al árbol T2. Sí, entonces, esto ya nos va diciendo un poco de cuál va a ser la estrategia, ¿no? Agregamos una arista, identificamos el ciclo. Ese ciclo debe de tener una arista que podemos borrar de forma segura, entonces la borramos y eso nos da el siguiente árbol. Entonces hay que ver cómo podemos hacer esto de la forma más eficiente posible. Ok, entonces ese es el problema 5 y bueno, entramos más en detalles de esto para la próxima también, ¿no? Ok, entonces en el problema 6 tenemos G, que es una gráfica con pesos positivos. Y nos dan T, es un árbol generador de peso mínimo. Y aquí este también es otro ejercicio de demostración. Sí, aquí no se nos pide un algoritmo ni demostrar complejidad ni nada de eso. Simplemente es una demostración de que van a existir un par de aristas especiales. ¿Qué tienen de especial? Bueno, que existen aristas E y E'. Y sí, aquí hay un error en la redacción del ejercicio que no sé si ya le hayan notado. Al rato voy a ponerlo en Classroom porque se me ha olvidado, se me ha olvidado hacerlo. Pero lo que nos piden es que existen aristas tales que si a T le quitamos E y eso, si a T le quitamos E, ¿no? Y eso lo unimos con E', entonces va a ser un árbol de peso mayor o igual
a t, pero menor o igual que cualquier otro árbol generador. Ok. Entonces, aquí ya tenemos dado un árbol generador de peso mínimo. Digamos que se ve como de este estilo, y aquí las aristas sí tienen pesos. ¿Tiene algún valor asignado? Eh, F. Sería el peso, ¿no? Y aquí lo que nos piden es ver que van a existir un par de aristas. Sí, por ejemplo, una arista como esta E, que sí está en el árbol. Y luego que existe por ahí otra arista E', que no está en el árbol, ¿no? Pero entonces lo que nos piden es ver que si cuando nosotros quitamos a E, que cuando nosotros quitemos a E y agreguemos a E', el peso de ese árbol T' que vamos a, el peso de ese árbol T' que vamos a obtener va a ser menor o igual que el de T. Sí, pero T' va a tener peso mayor o igual que cualquier otro árbol generador T' que pueda existir, ¿no? Y bueno, nos ponen como por ejemplo uno que sea el de segundo mejor peso, ¿no? Un segundo árbol generador de peso mínimo. Pues aquí primero, bueno, para empezar, pues tenemos que suponer que G tiene ciclos. De lo contrario, pues ya terminamos. Y ahora sí, como G tiene ciclos, pues sí vamos a poder encontrar siempre un par de aristas, tales que quitemos una, agregamos otra y tengamos de nuevo un árbol generador, ¿no? Probablemente ya no sea de peso mínimo. Pero de este par de aristas que tenemos que buscar, por ejemplo, podemos fijarnos en cuáles casos tendríamos la igualdad, ¿no? En esas dos condiciones que nos dan. Dice, bueno, que podemos quitar, que vamos a poder encontrar un par de aristas E y E', tales que, tales que este árbol T' tenga peso mayor o igual que el T original, ¿no? Bueno, donde T' es justo este T al que le quitamos E y le agregamos E'. Pues justo la igualdad la vamos a alcanzar cuando el peso de E sea igual al peso de E', ¿no? Y que justo la elección de cuál de esas dos agregamos era más o menos arbitraria, porque formaban un mismo ciclo. Sí, pero que también que también van a formar un árbol de peso mayor o igual, perdón, menor o igual que cualquier otro árbol generador. Ok, pues para esto podemos
para esto podemos justo tomarnos al árbol generador T y luego tomarnos otro árbol generador que sea el segundo mínimo y ver entonces qué pasa o sea, qué pasa si con esta arista E' pudiéramos reducir el valor de este que estamos diciendo que es el segundo mejor del segundo mejor suma de pesos, ¿no? Y utilizando esa lista de prima, podríamos llegar a una tipo contradicción donde lo que teníamos no era un segundo mejor, sino que ya teníamos el generador. Pero no sé cómo decirlo sin soplarles media respuesta. Yo les pregunto, de momento, más o menos si se entiende qué es lo que nos están pidiendo. Si, por ejemplo, podrían, otra forma como tratar de demostrarlo, que no sea por contradicción, sería algo como tipo constructivo, donde se utiliza ese algoritmo del que platiqué hace un rato, donde vamos metiendo la arista de menor peso que sea posible agregar en cada paso. Y luego, ¿cómo tendría que verse un segundo mejor árbol generador, ¿no? Pues como que tendría que tener justamente una arista intercambiada con... Ah, no, perdona, aquí no tenemos la hipótesis de que sean pesos únicos, es cierto. Mm. A ver, va a haber varias observaciones aquí, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un árbol generador, T y esta arista pues esta arista E va a ser un conjunto de los que se conocen como conjuntos de corte, un corte. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos a la arista E, entonces el árbol se va a desconectar. Al menos va a dejar un vértice aislado, ¿no? Ok, pero pero como estamos diciendo, estamos suponiendo acá arriba que G tiene ciclos, debe existir al menos otra arista que cruce ese corte, ¿no? Que nos una cosas de acá. Y esa podría ser nuestra arista E' y ver qué propiedades tendrían que tener, ¿no? Es como, bueno, aquí estamos viendo como varias formas de que podemos llegar, ¿no? Usar lo de los conjuntos de corte, usar el algoritmo con el que construimos el árbol generador de peso mínimo, o bueno, simplemente desde el inicio ver que tenía que, como estamos suponiendo que hay un ciclo, pues tomar algún ciclo y ver si ahí están las aristas E y E'. Pero sí, creo que si empiezo a tratar de dar más detalles para pistas, ya comencé a soplarles la respuesta, entonces mejor vemos más detalles de eso en la próxima ayudantía. Entonces, por lo pronto, ¿se entiende qué nos están pidiendo? ¿O eso no se entiende todavía? Bueno, voy a tomar el silencio como un sí. Y si no, ya al final de la sesión vemos si tienen más preguntas. Ok. Y bueno, también creo que esto va a quedar más claro ya en una ayudantía futura, pero sí hace falta que tengan el problema un poco más procesado para que también las pistas que
que empiece a dar, pues se entienda de qué van, ¿no? Porque deben siempre a soltar pistas, pero no están todavía familiarizados con el problema, chance y no les sirven de mucho todavía. Ok. Problema 7. Tenemos una gráfica dirigida. Determinar en tiempo lineal respecto a la cantidad de vértices. Si G contiene un ciclo. Y bueno, faltó como hacer la aclaración en la tarea, pero queremos buscar un ciclo dirigido. Sí, entonces vamos a tener una gráfica. Donde las aristas van a estar dirigidas, es decir, las aristas parten de un vértice y apuntan hacia otro vértice. Entonces, por ejemplo, la arista A, B, que apunta de A a B, va a ser distinta de la arista B, A. Entonces, en particular, podría ser que existieran los dos arcos. Bueno, a las aristas dirigidas también se les suele decir arcos. Y podríamos tener situaciones en las que se forman estructuras que en las gráficas normales serían consideradas un ciclo, pero que en gráficas dirigidas no son un ciclo. Por ejemplo, aquí, si seguimos las flechas, vamos a este nodo, visitamos este de acá, pero no podemos llegar a este, porque la flecha apunta en dirección contraria, entonces ese no sería un ciclo dirigido. Pero si de este otro lado tenemos que estas flechas van en estos sentidos, entonces este sí sería un ciclo dirigido. Entonces queremos detectar si existe un ciclo tal que todas las flechas vayan en la misma dirección. En la misma dirección. Y queremos hacerlo en tiempo lineal respecto a la cantidad de vértices, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, si nuestro conjunto de vértices se llama V, con esta notación representamos la cardinalidad de V, ¿no? Es decir, la cantidad de vértices que existen. De hecho, para ser un poco más estrictos con la notación, el enunciado del artículo debería decir tiempo o de cardinalidad de V. Pero bueno, simplemente un detalle ahí de notación, ¿no? ¿Por qué es importante aclarar esto? Recordemos que en una gráfica puede ser que la cardinalidad de el conjunto de aristas sea de orden cuadrático respecto a la cantidad de vértices. Y esto podría suceder. Y si nuestro algoritmo procesara todas las aristas, entonces ya no podemos decir que es de tiempo lineal respecto a la cantidad de vértices. Sí, entonces no podemos procesar, o más bien no podemos basarnos, porque si tenemos pocas aristas, tal vez sí las procesemos todas, ¿no? Pero no podemos basarnos en procesar todas las aristas.
Y como superpista, les recomiendo checar el análisis del algoritmo de DFS en el libro del Cormen, Rivest y no me acuerdo cómo se llama el otro autor. Sí, les recomiendo checar el análisis de ese algoritmo porque usan una cosa interesante en la que van dándoles colores a los vértices según si no ha sido visitado, si lo visitaste pero está siendo procesado, o si ya terminaste de procesarlo. Y justo ese color, cuando nosotros revisamos una arista, justo el color nos va a estar diciendo como en qué dirección apuntaban las aristas que estaban relacionadas con ese vértice. Es decir, podrían ayudarnos a saber rápidamente si estamos completando o no un ciclo. Entonces, bueno, chequen esa clasificación de las aristas en ese algoritmo, como le explican en el Cormen, y esa va a ser una buena pista que podría ayudarnos a resolver este problema en ese tiempo. Y bueno, justo sería bueno, no, ese otro detalle lo haremos después. Pero sí, échenle un ojo a esa parte del Cormen, igual puede ser de utilidad, ¿no? Y bueno, que está sencillo, parece que todo claro, o hay alguna duda sobre qué nos piden acá. Creo que no, ¿verdad? Sí está sencillo. Bueno, el concepto de lo que nos piden está sencillo, ¿no? Y el problema 8. Que nos piden detectar si una gráfica es escorpión, dada su matriz de adyacencia. Ok, entonces nos dicen, una gráfica no dirigida va a ser un escorpión si tiene un vértice de grado 1, llamado la cola del escorpión. Ah, no, perdón, perdón, es llamado el aguijón. Y luego si tiene un vértice de grado exactamente 2, esta es la cola. Si tiene un vértice de grado V-2, que es el cuerpo, y tiene otros V-3 vértices, ¿no? Y estos vértices pueden que estén conectados algunos entre ellos, otros pueden estar solitos. Lo que sí sabemos es que no están conectados ni a la cola ni al aguijón. Ok, entonces estos pueden verse casi como sea, siempre y cuando estén conectados al cuerpo y no estén conectados a la cola ni al aguijón. Entonces, hasta acá todo claro de qué es un escorpión. Este es grado exactamente 1, grado exactamente 2, grado exactamente V-2. Y estos de acá, grado máximo es igual a N-3. Y el grado mínimo es igual a 1. Sí, porque al menos tienen que estar unidos al cuerpo. Y digamos que vamos a asignarles unas etiquetas para ver cómo se vería más o menos su matriz de adyacencia. A, B, C, D,
F, G y H. Y así, no las puse en orden para que no se vea un patrón tan reconocible en la matriz, ¿no? Como que, que no esté demasiado ordenado. Ujú. Sí. F, G y H. Ok, entonces por ejemplo, que es la cola, está conectado a D. Pues bueno, D está conectado a E. Pero además de la cola también está conectado a C. Entonces C también está conectado a D. Y luego el cuerpo C está conectado a todos menos al aguijón. Esa es una observación importante. Ahorita les comento por qué. Entonces, está conectado a todos menos al aguijón. Y entonces cada uno de, por ejemplo, F, pues siempre va a estar conectado a C, es el aguijón. B está conectado a C, A está conectado a C, y H. Y F además está conectado a B, entonces B está conectado a F. A está conectado a H. Y ya. Ok. ¿Cuál se les ocurre que podría ser una estrategia? Bueno, perdón, y me faltó decir, y queremos revisar, bueno, queremos revisar orden de V, casillas de la matriz. Entonces, la matriz tiene un número cuadrático de casillas, queremos revisar solamente una cantidad lineal, ¿no? Que, por ejemplo, lineal podría ser una constante por V. Entonces, si revisamos, por ejemplo, 6 veces V casillas, eso sigue siendo válido porque 6 es una constante que no va a depender del número de nodos. Ok, dicho esto, ¿qué se les ocurre que podría servir como una estrategia para tratar de detectar si tenemos o no un escorpión? Podemos recorrer la lista linealmente y ver si tenemos los puntos E, D o C, ¿no? Bueno, particularmente E y D creo que son bastante detectables porque, pues, por el número, por el grado que tienen. Ajá. Sí, no, perdón, nota que de hecho también también el cuerpo, eh, porque este tiene grado exactamente V-2, pero si te fijas, el grado máximo de las patas es V-3. Entonces, Sí, sí, claro, claro. cualquiera de estos tres son detectables. Bueno, por el grado, o sea, podría ser que D, por ejemplo, aquí D y F tienen el mismo grado, ¿no? Pero lo que tú sí sabes es que D va a estar conectado a un vértice que está aislado de todos los demás, que es el aguijón. No, entonces, para detectar a la cola no te sirve nada más el grado, pero sí recorriendo sus casillas vas a ver si hay un aguijón o no. Entonces, sí, la estrategia que les recomiendo seguir es tratar de detectar alguno de estos tres vértices. Ya que detecten uno de esos tres vértices, detectar el otro par va a ser más sencillo. Y si existen estos tres vértices que cumplan con eso, es decir, ya que ven que E y D, el aguijón y la cola, no están conectados a ninguno de los de las patas,
y que existen el aguijón, la cola y el cuerpo, pues ya con eso van a saber que es un escorpión, ¿no? Entonces, sí, la estrategia puede ser pararnos en cualquiera de los vértices. Si podemos en tiempo lineal recorrer toda su fila y ver si podemos detectar si es uno de estos tres, ¿no? Si no es uno de esos tres, vamos a estar en el caso en el que probablemente estemos en una de las patas, pero si estamos en una de las patas, como que tendríamos, si revisamos un par de filas o algo así, tal vez podamos detectar cuál es el cuerpo, ¿no? O sea, porque estos de las patas puede que estén unidos a otros que no sean el cuerpo, pero tienen que estar unidos al cuerpo. Entonces, podemos ver si revisando un par de filas, podemos revisar una que no sea el cuerpo y otra que sí. Ya con esa detectamos cuál es el cuerpo y nada más nos falta detectar la cola del aguijón, ¿no? Entonces, pero de nuevo podemos, aquí como pista podemos tomar cualquier vértice, checar su fila y con su fila ver si podemos detectar si es aguijón, cola o cuerpo. O también podemos detectar si existe algo que es ilegal, ¿no? Si nosotros encontramos algo con grado 0, entonces no es escorpión, porque no corresponde a ninguna clasificación de los vértices, ni a patas, ni a aguijón, ni a cola, ni a cuerpo, ¿no? También si nosotros encontramos dos vértices con grado V-2, también ya sabemos que no es un aguijón porque tendría dos cuerpos, ¿no? O si no encontramos ningún vértice como de grado 1, entonces no hay un aguijón y tampoco es un escorpión. Pero recuerden que no podemos preguntar el grado de todos los vértices. O mejor dicho, saber el grado de un vértice cuesta tiempo lineal. ¿Por qué? Porque cuando nos dan la matriz de adyacencia, si solamente nos dan la matriz de adyacencia, para saber qué grado tiene un vértice, tenemos que recorrer toda su fila, y eso ya es tiempo lineal. Entonces, como tal, no podemos preguntar por los grados de todos los vértices, sino que nos va a costar lineal saberlo, ¿no? Entonces, si como queremos, podemos revisar una cantidad lineal de filas, por así decirlo. Entonces hay que utilizar esta información de los grados, la estructura que tiene un escorpión, para revisar la menor cantidad posible de filas, al tratar de detectar si es uno de estos tipos especiales de vértice, ¿no? Bueno, tenemos tres tipos más interesantes y las patas, pero las patas nos pueden llevar al cuerpo. Entonces, bueno, eso sería como más o menos una estrategia posible a seguir. Así que sí está claro, como qué nos piden acá, cómo contestarlo, más o menos, o queda alguna duda de qué trata este problema. ¿Todo bien? Ok, perfecto, pues esto sería lo que nos están pidiendo en los problemas. No sé si se les habrá ocurrido alguna duda sobre alguna anterior que quieran revisar antes de que terminemos por hoy. No duda, pero ¿nos podrías compartir también esas notas? Sí, sí, ahorita las comparto junto con la grabación. Gracias. Vale, no hay de qué. Sí, porque sí es cierto, en las ayudantías anteriores no las he puesto. Bueno, también porque no están así como tan organizadas, pero chances si las van siguiendo junto con la grabación sí ayuden, ¿no? Están un poco improvisadas. Y bueno, creo que como pues, tenemos la opción de
Ah, sí, la duda del 2, las mayúsculas también son caracteres diferentes. Sí, vamos a tomarlas como caracteres diferentes. Sin mayúsculas o signos de puntuación o acentos, ¿no? Creo que en este caso creo que no hay comas, no. Sí, no, entonces sí vamos a diferenciar la L mayúscula de las L minúsculas. Y creo que, pues sí, no valió la pena esperar hasta el otro sábado para una ayudantía, entonces podríamos vernos igual una de estas noches de entre semana, de esta próxima semana. No sé qué les parezca el miércoles, como para dar chance también de que vayan avanzando. Por mí está perfecto. Por mí Gracias. también. Miércoles está bien. Sí, a qué hora les queda? Porque bueno, ya ven que está que a las 8 es cuando hay chance, pero luego puede volverse ya un poco tarde, ¿no? Entonces yo creo que sería conveniente que sea al menos a las 7 para no terminar tan tarde y tan cansados, pero no sé si alguien de quienes están aquí no pueda a esa hora. Por mí está bien a las 7 o si quieren antes. Cuando sea. Sí, yo igual, cuando sea. Ok, pues igual lo dejamos a esa hora para si alguien que no vino ahorita le queda mejor justo a esa hora que ya se desocupaban de otras actividades. Igual todavía no es tan tarde a esa hora, ¿no? Como para terminar sí mucho a las 9. Y pues bueno, ya saben, dudas que se les vayan ocurriendo, pueden ir mandándomelas por correo, sirve de que les eche un ojo antes de la ayudantía y pues que les vaya muy bien esta tarea. Ahí nos seguimos viendo. Termino la